Iniciamos el desarrollo de un nuevo capítulo. Hoy llegamos al capítulo 9, Vivir dentro del presupuesto. Ya hemos estado estudiando un poco sobre cómo hacer un presupuesto, elegir las categorías que van acorde a nuestras finanzas, a nuestro estilo de vida. Y hoy vamos a conversar con una nueva invitada sobre cómo poder vivir el presupuesto que nosotros realizamos. Para eso está con nosotros Angélica Galeano. Quiero darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes aquí, poder hablar de este tema que me gusta bastante, que es el presupuesto. Cuéntanos un poco quién sos, de dónde vienes, a dónde vas. Bueno, mi carrera, yo estudié en Bolivia, hice contaduría pública, son 5 años allá. Y desde el comienzo ya me había gustado el área de presupuesto, tanto es que mi tesis más o menos se fue por ese lado. Y realmente es un tema desafiador el tema de presupuesto. Actualmente me desempeño en el CADEP, soy ayudante de contabilidad y estamos en ese desafío de poder vivir dentro del presupuesto, porque hasta para el mismo profesional tiene la experiencia, pero siempre hay que tomar decisiones que interfieren en el presupuesto. Justo eso te iba a preguntar, te iba a decir, danos esperanzas de que se puede vivir dentro del presupuesto. Así mismo, se puede vivir. Es difícil, conlleva una disciplina, es un hábito que hay que desarrollarlo desde pequeñas decisiones que tomamos. Y eso se van creando, como te dije, un hábito y podemos vivir dentro del presupuesto. Me gusta cómo inicia este capítulo porque inicia con una pregunta profunda, pero a la vez que suena muy graciosa, que dice, es mejor decirle a tu dinero a dónde tiene que ir que preguntarle a dónde se fue. ¿Cuántas veces no nos pasó eso? Sí, es algo muy normal que ocurre, que llega el sueldo del mes y como ya habíamos hablado antes, llega quincena y desapareció. ¿Dónde se fue ese dinero? Y es algo que debemos evitar y que la herramienta del presupuesto nos da ese poder de decidirle hacia dónde tiene que encaminar mi dinero. Tenemos varias categorías en el presupuesto, como ya vieron anteriormente. Hay cosas básicas donde tenemos que encaminar ese dinero, pero también el presupuesto nos da esa flexibilidad de darnos el ocio, el entretenimiento, pero todo tiene que ser sabiamente distribuido. Y es ahí donde el capítulo nos da 2 palabras claves cuando hablamos de presupuesto y nos hace recapitular lo aprendido anteriormente: destinos y límites. Así mismo, porque al hacer el presupuesto nosotros tenemos las categorías y a cada categoría se le designa un límite que no tendremos que extrapolar. Hay veces que ocurren emergencias que realmente tenemos que salirnos un poquito, pero para eso el presupuesto al final también te da ese espacio que serían ahorros o otros destinos, pero esos otros destinos tienen que ser bien designados, no puede ser un genérico, porque si no ese dinero también se va a derrochar, tiene que estar bien destinado. Incluso yo creo que sería importante que una de las categorías sea emergencias, ¿verdad? Porque a veces las emergencias no son también tan emergencias. Uno va viendo lo que va a suceder en el futuro, como por ejemplo, bueno, si no estoy cuidando mi salud, algo va a venir, o ya los hijos van a necesitar un gasto, entonces ya podemos ir previendo nuestros gastos de emergencia. Así mismo. Y aquí hay un versículo que me llamó mucho la atención en el libro, que es Proverbios 21:20, que dice: los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Entonces, a veces pensamos que para poder vivir bien o para poder no llegar a fin de mes en negativo, tenemos que trabajar más. Y es a lo contrario, es gastar menos. Porque igual si ganamos mucho, si no tenemos esa disciplina, ese hábito de poder seguir nuestro presupuesto o vivir de acuerdo a nuestros recursos, terminamos gastando más, aunque ganemos más. Entonces requiere mucha sabiduría y ahí entra, yo creo, el factor de pedir esa sabiduría de Dios. Porque es un recurso que llega a nuestras manos y tenemos que saber utilizarlo sabiamente. También escuché a algunas personas que por ahí dicen, no, pero yo trabajo mucho, tengo que disfrutar mi dinero y vivir como el presente nomás, ¿verdad? Así mismo. Capaz ese presente es algo medio fugaz, porque tenemos que ver también un poquito más allá, nuestro futuro. ¿En qué conlleva eso? Algunos dicen, como vos dijiste, voy a vivir ahora porque no sé si mañana voy a estar. Pero ¿y si mañana estoy? ¿Qué no va a estás pasar? pensando en eso. Claro. No estás pensando, solo estás queriendo vivir ahora. Y es ser necio realmente si vivimos solo para ahora. Y nosotros sabemos que no es solo ahora nuestra vida. Hay algo más. Tenemos que mirar hacia enfrente. Así es.
Y cuando hablamos de presupuesto, cuando hablamos de límites, de destinos, siempre viene al tema tener un estándar de vida. ¿Qué tipo de estándar vos recomendás o cuáles serían las recomendaciones para nosotros poder analizar el estándar de vida que tenemos que tener? Ahí dentro del estándar de vida, yo creo que eso se decide de acuerdo a tus ingresos. No puedes intentar tener un estándar de vida, un nivel de vida, siendo que tus ingresos no te dan eso. Tu presupuesto te puede permitir darte algunos lujos de acuerdo al ingreso que tenés, algunos entretenimientos, algunas diversiones. Y ahí entra el famoso gasto de hormiga que decimos, que son pequeños gustitos que nos damos que al final del mes suma mucho. Entonces, por eso debemos evitar y mantenernos en el presupuesto. Aquí también el libro comenta del tema de la vianda, de la alimentación. ¿Cuántas veces tenemos hambre y no tenemos la gana de ir a cocinar? Entonces es más rápido pedir un delivery. Sí, pero es un o peor, costo. salir a comer afuera. Salir a comer. Yo recuerdo una profesora que decía en la universidad que cuando vayas al súper, andate siempre con una lista de compras y no con hambre. Porque si no, vas a comprar más cosas de lo que necesitabas y te compras ese gustito extra porque tenés hambre, querés saciarla ahora. Entonces, para tener un estándar de vida, creo que tiene que ver mucho también la organización. Entonces, pensar en esos detalles que van a hacer toda la diferencia al final del mes. Capaz, como es un pequeño detalle, el tema de la lista. Lo suele pasar las personas que son amas de casa, y yo también me incluyo. Hay veces que yo voy al súper, no voy con mi lista, y veo el cartelcito rojo con oferta. Uy, y te vas y compras. Es algo que vas a usar, pero en ese momento no era necesario. O capaz, si esperabas un poquito más, que ya me pasó y me dolió en el alma, ese mismo producto que según yo estaba en oferta, 2 semanas después estaba con más descuento. Entonces hice un gasto que no fue pensado, fue más por impulso. Entonces son esos detalles que hacen toda la diferencia. O también uno de los capítulos anteriores nos mencionaba que al hacer esos gastos impulsivos o gastos que no tienen un análisis bien pensado, nos genera gastos que a la larga no podemos valorar o no podemos aprovecharlo. Me pasa a veces, ¿verdad? Que voy al supermercado y digo, este brócoli está a buen precio, ¿verdad? Siempre está caro, hoy bajó de precio y al final se malogra en la heladera. Y otra vez no disfruté, no aproveché lo que gasté. Y ahí te cuento un tips, a ver si por ahí le sirve a alguien más también, el tema de hacer el menú mensual o semanal. Porque de acuerdo a ese menú que hiciste, vas a hacer tu lista de compras y vas a ir. Ya me pasó eso mismo que vos dijiste, que compré porque estaba lindo, estaba en oferta, estaba barato y se termina malogrando. Solo que ahí también eso es tirar dinero a la basura. Sí. Porque son pequeños gastos que nosotros creemos que estábamos aprovechando bien nuestro dinero, pero termina yendo a la basura. Y justo el libro nos menciona sobre las elecciones. Elecciones, sí. Y ahí hay que saber elegir. Volviendo un poquito antes de pasar a ese tema, me gustaría comentarte sobre el estándar de vida que tenemos. Hay veces que nosotros queremos tener un nivel de vida que para los otros es lo aceptable, porque queremos pertenecer a un grupo o demostrar algo que no somos. Y eso va contra a lo que nuestros principios, diría yo, porque Dios nos quiere así como somos nosotros. ¿Por qué tenemos que aparentar algo que Dios no le importa lo externo, le importa más nuestro corazón? Entonces es una forma de malgastar también ese recurso que Él nos dio. Tener un estilo de vida bueno y saludable a veces es más económico que solo aparentar, porque vas comprando cosas que no te van a servir solo en temporal. Tenemos que invertir más en esas cosas que va a hacer la diferencia, que Dios valora, vamos a decirlo así. Y mucho más cuando tenemos quizás en casa a alguien que está viendo nuestro ejemplo, ¿verdad? Porque nosotros podemos hablar de lo que hacemos y creemos que queda ahí, pero impactamos en la vida de los que tienen hijos o quien tienen hermanos más pequeños y al final podemos distorsionar esa idea de tener un estilo de vida acorde a... Así mismo. Es muy importante lo que dijiste con el tema de los hijos. Nosotros también vamos enseñando con nuestro ejemplo y los chicos ven eso y no tiene esa coherencia. Mamá y papá son así, ¿y por qué cuando salimos son de otra forma? ¿Por qué quieren ostentar algo que no tienen? Entonces tiene mucha relación y creo que eso impacta mucho y Dios también va a pedir cuenta de eso, de cómo nosotros educamos a nuestros hijos y esos pequeños detalles, aunque creamos que no es valorado, nuestros hijos ven
Y desde ahí ya va también la cultura financiera para esos pequeños. Así Porque es. ellos ven que en casa se hace un presupuesto, ellos ven que los papás saben delimitar sus ingresos y esas cosas, entonces influye mucho. Por ejemplo, te cuento una experiencia. Nosotros en casa dividimos nuestros salarios en sobrecitos. Y una vez me pregunta mi hijo, ¿para qué son esos sobrecitos, mamá? Me dice, y ahí está el dinero. En sobrecito guardas los dineros, no guardas en el banco. Y no, es que nosotros, y ahí me da la oportunidad de explicarle cómo administramos nuestro dinero, que cada categoría tiene un sobrecito. Entonces, en esos pequeños momentos, también sirve para enseñar al hijo con el ejemplo. Sumamente importante, más cuando yo creo que hablamos de estándar de vida, no hablamos de algo que se crea de la noche a la mañana. Es algo que es un proceso, y cuando tenemos a los pequeños en casa es más fácil formarle para que cuando sean adultos tengan dentro de su vida involucrado lo que es el presupuesto, ellos puedan saber los límites, los destinos y vivir una vida acorde a la economía que tienen. Así mismo, y tiene que ser una elección consciente, no porque la moda, porque la sociedad te pide comprar ese tipo de cosas, comprarlo. Ellos van viendo y van yendo por ese rumbo. Y es muy importante seguir eso y enseñarles a los chicos. Y ahora sí, volviendo a lo que vos habías comentado, el tema de decidir, cómo decidir en qué gastar. Es algo muy profundo, diría yo, porque siempre decimos necesito, por eso compro. Siempre necesitamos. Siempre necesitamos. Pero ahí viene a hacer las elecciones conscientes, hacer las elecciones económicas. Solo que esas elecciones económicas no tienen que ser confundidas con ser tacaño. Porque a veces decimos, no voy a comprar esto porque es más caro, porque eso... no sos un tacaño, no querés invertir tu dinero porque es necesario. Pero a veces en ese momento no es necesario. Puedo aguantar un poquito más. Así es, a veces se puede confundir con ser mezquino o ser tacaño, y me gusta lo que dice en Proverbios 12:27, que dice: los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Nos incentiva o nos motiva a cuidar lo que nosotros recibimos, porque al final nuestro dinero es el fruto del trabajo. Nosotros nos hemos esforzado por conseguir eso. Y cuidarlo no significa mezquindad, sino significa ser sabios en el uso de los recursos que Dios nos está dando. Así mismo. Me llamó mucho la atención acá cuando yo leía ese texto. Pero si yo no me voy a casar, ¿por qué me das ejemplo? Pero algo más actual es, como habíamos hablado recién, del tema de comprar y dejar que se eche a perder la heladera. Es algo que debemos cuidar, y más las personas que quedan en casa. Yo me quito el sombrero a las amas de casa, pues realmente ellas hacen maravillas. Yo recuerdo que mi abuela, es la que cocinaba para nosotros, hacía maravillas y no había resto de comida que se tiraba. Se aprovechaba todo. Y realmente, porque nos decían, este arroz es dinero y estamos tirando a la basura. Pero nosotros veíamos como arroz, pero realmente era un dinero que era mal gastado, que no era bien administrado. Entonces, las amas de casa hacen maravillas, y cuando tenés chicos dentro, ellos no te quieren comer la misma comida. Si son creativas. Sí, hay que ser creativos para darles la comida allí y reutilizar al máximo. Pero eso también yo creo que es algo que se cultiva. No es de un día para otro tomar esas decisiones. Pequeños hábitos o pequeñas decisiones van creando ese hábito de ser conscientes de que costó conseguir eso. Tiene su valor, tiene su tiempo, y eso a lo largo va a ir creando un hábito que nos va a traer beneficio a nosotros mismos. Capaz en el presupuesto, cuando hacemos y terminamos el mes, dijimos, no viví dentro del presupuesto. Pero no es para desmotivarse. Juzgarnos. Exactamente, o juzgar. Es intentar, no conseguí este mes, me pasé por un 100,000, 200,000, voy a intentar el siguiente mes y continuar así, no desistir, porque realmente es muy complicado, pero es algo que nos va a traer un beneficio a largo plazo. Y también capítulos anteriores nos mencionaban que es importante hacer ese análisis, porque quizás nosotros pusimos también un monto que no era realista y que realmente necesitamos gastar un poco más, por ejemplo, transporte o en nuestra alimentación, los precios variaron, subieron. Entonces, si bien es cierto, es una guía que nos ayuda a saber a dónde se fue nuestro dinero o a dónde tiene que ir nuestro dinero, también hay que constantemente volver a analizarlo, volver a revisarlo, quizás quitar ítems que ya no estamos utilizando y poner otras categorías que ahora se están sumando. Sí.
Exactamente, cuando analizamos nuevamente el presupuesto, nosotros generalmente cuando comenzamos a hacer, generalizamos las categorías, los rubros. Pero cuando comenzamos a vivir el presupuesto vemos, no, acá puedo detallar más en los gastos básicos. Aquí puedo poner medicamentos. A veces no consideramos, como habías dicho, el tema de salud. Es un gasto que esporádicamente tenemos, pero cuando lo tenemos es grande. El chico se enfermó, los antibióticos o hasta el hospital es un monto elevado. Entonces, si cada mes ponemos un pequeño valor designado a eso, cuando tengamos esa emergencia vamos a tener ese dinero para poder disponibilizar y usarlo. Y ahí entra aquí en el libro dice, consumos inteligentes. ¿Cómo saber si mis consumos están siendo inteligentes? Pues nosotros siempre necesitamos. Yo lo necesito, tengo que comprarlo. Y nos creemos los más inteligentes. Sí, nos autoconvencemos de que es así. Pero para eso yo creo que podríamos preguntarnos tres cosas. ¿Es necesario? Sí, generalmente siempre es sí. ¿Es urgente? ¿Lo necesito para ahora? ¿O capaz es para usarlo un poquito más adelante? Si la respuesta es no, bueno, no lo compramos. Pero si la respuesta es sí, lo necesito. Y ahí va la última pregunta. ¿Tengo ese dinero para comprarlo? Y si no lo tengo, bueno, no lo compro. Pero si lo tengo, yo sé que es algo necesario y urgente que lo puedo comprar. Pero generalmente nosotros, como dijimos, nos autoconvencemos de que es necesario. Pero no siempre es necesario. Es un lujo lo que nos queremos dar. O es algo pasajero, no va a ser útil. Porque también compramos y queda ahí. Por ejemplo, con las ropas suele pasar eso, con nosotras las mujeres. Vimos, nos gustó, está en promoción, tengo el dinero, pero no lo necesito. Entonces es un ítems que está, un dinero que está colgado en tu percha o es un ítems de comida que está en la alacena que no lo vas a comprar y después termina venciendo, que va a tener que ir a la basura eso. Entonces no es un consumo inteligente. Y esas preguntas debemos hacerlos en estos ítems que da el libro, las ropas. Nos da 5 ítems, ¿verdad? Sí. Importantes. Ropas, calzados, en los muebles, el vehículo, en la vivienda y alimentos. Generalmente en la vivienda es un poco difícil decidir porque son montos grandes. Es una inversión grande, igual que el vehículo. Pero debemos ver en la zona donde vamos a comprar. Y ahí tiene mucho que ver con la parte anterior, el estatus o el estándar de vida que queremos tener. Porque quiera o no, de acuerdo al barrio o a la distancia que esté de nuestro trabajo, vamos a tener que invertir más. Si está más lejos, voy a tener que gastar más combustible. Para ir a almorzar a mi casa, voy a tener que invertir ese dinero. Entonces hay que ver todas esas cosas que conlleva esa inversión grande y ver si es necesario y tenemos el dinero para hacerlo. Así es. Me gusta que dice, resumiendo, el estándar de vida cuidadosos son elecciones económicas y consumos inteligentes que van mucho más allá de solamente que sobre el dinero al final del mes. Y toda decisión, quiera o no, conlleva el tema monetario. Sí o sí, alguna decisión pequeña que tomes conlleva desembolsar ese dinero o malgastar ese dinero. Entonces tenemos que ser muy conscientes y ahí la clave es Dios. Es que nos dé esa sabiduría, ese discernimiento para ver si esa compra, esa inversión que estamos haciendo es la más adecuada. A veces no solo conocimiento te da eso, sino de Dios tiene que venir. Por supuesto. Y quizás para ir terminando este capítulo, ¿qué puedes decirnos vos? ¿Qué es vivir dentro del presupuesto a modo de resumen? Hacer el presupuesto te va a dar esa ventaja, esos beneficios de tu presente. Saber que tenés esta cantidad de dinero y lo puedes gastar y te vas a dejar sobrar esa diferencia que puedes ahorrarlo o invertirlo. Pero a largo plazo te va a dar esa seguridad, esa estabilidad de vida que necesitas. Porque generalmente ya nos jubilamos y ya no tenemos la misma fuerza de cuando comenzamos. Entonces, cuando hacemos un presupuesto y vivimos con eso, invierte tiempo, es un desgaste, como vos había dicho, analizarlo. Lleva tiempo y que vos podrías estar haciendo otra cosa, pero al final, a la larga, eso te va a dar una estabilidad financiera también. Y acá el libro termina con un texto bíblico que dice, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero lo que es fruto del arduo trabajo aumenta el tiempo. Entonces, ese tiempito más, esa horita extra más o esos minutos extra más que vas a dedicar a analizar tu presupuesto, te va a dar una diferencia
muy grande y la estabilidad, la tranquilidad de cuando tengas más edad, o no hace falta ser jubilado, sino capaz poder hacer algo más grande a largo plazo. Así es, Dios nos invita a que como embajadores del reino nosotros podamos también impactar en la vida de otras personas a través de nuestra vida financiera. No es solamente a través de nuestras acciones misioneras que nosotros podemos tocar el corazón de las personas. Él quiere que nosotros vivamos bien y para eso nos da sabiduría para poder trabajar, elegir, poner límites, esforzarnos, ahorrar, cuidar nuestro yo del presente, nuestro yo del futuro, siempre viviendo dentro del presupuesto. Así mismo. Gracias, Angélica, por acompañarnos en esta ocasión. Gracias a los amigos también que estuvieron con nosotros. Esperamos que estas lecciones que se encuentran en este material Embajadores del Reino estén siendo de gran impacto para tu vida. Si es que ya tienes el material, comparte con más personas, comparte esta programación, comparte las lecciones que estamos aprendiendo. Y si es que aún no lo tienes, recuerda que puedes solicitarlo a través del canal por donde estás acompañándonos. Nos vemos en una siguiente ocasión.